Los otros ejercicios con respecto a polígonos regulares se pueden trabajar sobre perímetros y áreas. Con respecto a los polígonos tenemos que tener claro que no todos se trabajan de la misma forma. No es lo mismo que un ejercicio sea sobre triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. Cada uno de ellos tiene una característica especial para la hora de trabajarlos. Vamos a iniciar primero con qué es perímetro y qué es área. Cuando hablamos del área, estamos hablando de la superficie que cubre a todo nuestro polígono. Eso es una superficie. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un terreno, digamos que van a hacer un ranchito y le dicen que le van a poner cerámica, lo primero que va a hacer el constructor es preguntar cuánta cerámica tiene que cubrir, o sea, cuál es el área para saber cuánta cerámica hay que comprar, porque necesitamos saber cuánto es esa superficie. Eso es lo que nosotros conocemos como el área. Ahora, ¿qué es el perímetro? El perímetro es el borde. Eso es el perímetro. La distancia que se recorre en el borde. Eso es nuestro perímetro. Por ejemplo, ustedes les dicen que van a correr alrededor de una cancha, van a preguntar o necesitar saber cuánto mide el perímetro de la cancha para saber cuánto lo que van a correr. Más si les dicen que tienen que recorrer varias vueltas. El perímetro, recuerden que es el borde, independientemente de la forma de la figura. Puede tener incluso curvas, pero el perímetro es lo que mida todo ese borde. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como perímetro. Ahora bien, con los diferentes tipos de polígonos, empecemos con el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero nosotros tenemos las siguientes características. 1. Muy útil. Todos sus lados, como todo polígono, mide lo mismo. Cada uno de sus lados mide exactamente igual. Segunda característica que debemos conocer. El área de todo triángulo equilátero va a ser lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Podríamos deducir de dónde es que viene esta fórmula. Para aquellos que quieren intentarlo, quieren averiguarlo, ustedes pueden trazar la altura, sacar que este segmento es la mitad de este lado, usar Pitágoras para calcular esta altura y entonces usar la fórmula base por altura entre 2. Si gustan, lo pueden intentar para determinar si efectivamente esa es la fórmula. Pero la fórmula entonces en general va a ser lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Y su perímetro, como son tres lados iguales, 3 veces L. Esas serían las características que tiene el área y el perímetro de un triángulo equilátero. Otras características que son importantes tener presente y deberían tenerlo presente siempre que inicien un ejercicio de triángulos equiláteros es la siguiente. Los ángulos internos de un triángulo equilátero, cada uno de ellos mide 60 grados. ¿Por qué razón? Porque nosotros siempre hemos sabido y siempre nos han dicho que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. O sea, no importa el triángulo, la suma de sus ángulos internos da siempre 180. En el triángulo equilátero no es la excepción. Con la ventaja es que como el triángulo equilátero, todos sus ángulos internos miden igual, 180 dividido entre 3 da 60 grados. Por tanto, desde el principio nosotros sabemos que los ángulos internos de nuestro triángulo equilátero miden 60 grados. Eso es algo que ustedes deben aplicar siempre que inicien ejercicios de triángulos equiláteros. Podemos aplicar otras reglas, por ejemplo que como esto mide 60, este ángulo entonces mide 90, si trazamos la altura, este ángulo va a medir 30 grados. 30 grados, ¿por qué? Porque la altura divide ese ángulo a la mitad, o porque la suma de este ángulo más este ángulo tiene que dar 180. Comprueben la suma que efectivamente da 180. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos saber de los triángulos equiláteros. Tenemos otras reglas, si ustedes gustan pueden investigar triángulos especiales, ayuda bastante conocer las características de los triángulos especiales para trabajar con los triángulos equiláteros. Básicamente el triángulo especial, solamente para hacer un comentario rápido, es que el lado, este trozo, mide la mitad
de este lado, cuando se traza la altura. Y la altura mide igual a este de acá por raíz de 3. Si ustedes gustan, investiguen la propiedad en los triángulos equiláteros sobre triángulos especiales. Otras figuras. El cuadrado. El cuadrado también tiene características interesantes. Primera característica importante. Si ustedes tienen que este es el centro de su cuadrado y trazan la apotema, recuerden que la apotema va del centro a un lado formando un ángulo de 90 grados. Resulta que si esto es el lado, la apotema, ustedes notarán que si yo trazo la apotema que va de acá hasta arriba, al otro lado, todo eso mide lo mismo que el lado. Por lo tanto, podemos decir que la apotema mide la mitad de lo que mide el lado. Por lo tanto, si el lado mide, por ejemplo, tenemos un cuadrado y nos dicen que la apotema mide 8 y nos piden la medida del lado, el lado va a medir 16. Así de sencillo. O viceversa, si nos dicen que el lado mide 16, podemos decir que la apotema mide 8. Otra característica interesante de los cuadrados es que a la hora de trazar su diagonal, la diagonal divide el cuadrado exactamente a la mitad. Los dos lados, en este caso, todos los lados miden lo mismo. Pero una característica que se cumple, bastante interesante en los cuadrados, es que la diagonal mide exactamente igual a los lados multiplicado por raíz de 2. Entonces esto va a medir lado por raíz de 2. Así que, por ejemplo, si ustedes tienen un cuadrado, tienen que el lado mide 18 y les piden la medida de la diagonal en este caso llamémosle D o X, la letra que ustedes gusten, la diagonal va a medir igual a 18 multiplicado por raíz de 2 y listo, ya resolvieron el ejercicio. Lo más complicado que puede sucederles es que les den un cuadrado, les den la diagonal y les digan que la diagonal mide 20, por ejemplo. Ustedes se preguntarán, y les preguntan cuál es la medida del lado. Ustedes se preguntarán, pero un momento, no que normalmente lleva raíz de 2, normalmente, pero puede ser que la diagonal desde el principio no tenga raíz de 2, mida 20, por ejemplo en este caso. Entonces, ¿cuánto mide el lado? Lo que nosotros sabemos es que los dos lados son iguales. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pero también podemos aplicar sencillamente la regla e inmediatamente el lado va a medir lo mismo que la diagonal, pero entonces lo dividimos entre raíz de 2. Eso nos da 10 raíz de 2. Entonces, cuando la diagonal no tiene la raíz, simplemente dividan entre raíz de 2 y con eso van a tener la medida del lado. Es una característica importante de los cuadrados. Finalmente, recordar que el área de todo cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado. Esa sería el área. Y su perímetro va a ser 4 veces lo que mida cada lado. Seguidamente pasamos a los hexágonos. Los hexágonos son de los más interesantes que ustedes pueden trabajar. Veamos. Vamos a ver, para que lo puedan ver bien. La característica interesante en los hexágonos es, por ejemplo, si nosotros trazamos sus diagonales, o mejor dicho, los radios de nuestro hexágono. Si trazamos cada uno de los radios, resulta que los triángulos que se están formando acá cumplen las siguientes características. Calculemos un momento el ángulo central. El ángulo central de un polígono era 360 entre el número de lados. 360
entre 6, porque es un hexágono, da 60. Entonces sabemos que los ángulos centrales miden 60. Y así sucesivamente. Pero si estos ángulos son centrales, resulta que estos dos ángulos siempre miden lo mismo. Pero sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si a 180 le restamos los 60, eso nos da 120. Pero estos dos ángulos son iguales. Entonces esos 120 tenemos que dividirlo entre 2. Eso da 60. O sea, cada uno de ellos mide 60 grados. ¿Qué significa eso? Que el triángulo que se nos formó aquí, o el triángulo que se formó acá, cada uno de esos triángulos es un triángulo equilátero. Al ser triángulos equiláteros, todos sus lados miden lo mismo. Entonces resultó que un hexágono, si nosotros conocemos la medida de sus lados, resulta que el radio también mide igual que los lados. Entonces, característica de los hexágonos es que el lado mide lo mismo que el radio. Eso es una característica esencial de todos los hexágonos. El lado y el radio miden lo mismo porque está formado por triángulos equiláteros. También podemos decir esto, que como son triángulos equiláteros, el área de un triángulo equilátero era lado a la 2, raíz de 3 sobre 4. Pero son 6 triángulos equiláteros. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Al ser 6 triángulos equiláteros, el área es esta misma, nada más que la multiplicamos por 6. En los libros de texto ustedes pueden encontrar la fórmula de esta forma. 3 lado a la 2, raíz de 3 sobre 2. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Simplificaron 6 y 4. Si ustedes no quieren aprenderse una nueva fórmula, simplemente apréndanse la fórmula del triángulo equilátero y la del hexágono simplemente multiplican por 6 porque son 6 triángulos equiláteros. Y el perímetro, claro está, va a ser 6 veces lo que mide el lado. Estas son características que se cumplen en los hexágonos. Podemos deducir también algunas características con respecto a su apotema, pero tendríamos que adentrarnos a los triángulos especiales. Dado el caso, ustedes pueden investigarlo. Si no, para lo que es la apotema que era el segmento, vamos a trazarlo, que va del centro al lado, dividiéndola a la mitad. En cualquier caso, si ustedes tienen el lado o el radio, saben que este trozo de acá mide la mitad. Y entonces usan Pitágoras para calcular la apotema. O usan trigonometría, que vamos a verlo en los otros ejercicios. Para el cálculo de perímetro y área de otros polígonos regulares, tendremos que recurrir a la trigonometría. Y vamos a tener que recurrir al triángulo que se nos forma desde el centro del polígono, el que les he venido mencionando. Este triángulo necesitamos trabajarlo para poder calcular el área y el perímetro de polígonos que no sean ni el triángulo equilátero, el cuadrado o el hexágono. Y de paso repasar las razones trigonométricas. Esto lo dejaremos para el siguiente video. Gracias.